Tener un trastorno específico del aprendizaje no significa no poder aprender, significa que el camino para hacerlo es diferente. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Narváez, soy psicopedagoga del Centro Psicoterapéutico Solosic. Y en este nuevo webinar les voy a traer el tema de trastornos específicos del aprendizaje, detección temprana y estrategias de intervención eficaces. Si están aquí, probablemente es porque hay una duda, una inquietud o quizás una preocupación relacionada con el aprendizaje. Tal vez han notado que el leer, el escribir, el aprender matemáticas se vuelve más difícil de lo esperado. O quizás simplemente deseas comprender mejor este tema. Y buscar información ya es un paso muy importante porque entender lo que sucede permite acompañar de una manera adecuada y respetuosa los procesos de aprendizaje. Así que vamos a empezar con un concepto que mucho se utiliza y hay que diferenciar. Las dificultades específicas del aprendizaje son más un concepto educativo que no está ligado a un trastorno del neurodesarrollo, sino va más ligado a dificultades atencionales, factores pedagógicos, de metodología, lagunas de aprendizajes previos, contextos emocionales o familiares. ¿Qué quiere decir? Que un niño que esté en cuarto de básica, que no pueda leer, no es porque no pueda, porque se le dificulte como tal, sino que cuando inició segundo de básica no adquirió las habilidades necesarias en la conversión grafema-fonema, en reconocer justamente la codificación y decodificación de las palabras, entonces le va a dificultad, pero no está relacionado como tal a un trastorno del neurodesarrollo, que eso nos lleva a que son los trastornos específicos del aprendizaje. Estas son alteraciones del neurodesarrollo que afectan la forma en que una persona adquiere habilidades académicas fundamentales, principalmente en la lectura, escritura y el cálculo. Estos trastornos están reconocidos internacionalmente por organismos como la Organización Mundial de la Salud, la CIE-11, el DSM-5, y por eso es importante comprender que no están relacionados con falta de inteligencia, pereza o desinterés, sino con diferencias en el procesamiento cognitivo que influyen en el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a otro tema que es por qué es importante la detección temprana. Porque esta es la clave, porque mientras antes nosotros identifiquemos las dificultades, mayores son las posibilidades de una intervención efectiva. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo que yo identifique estas dificultades en segundo de básica cuando esté iniciando el proceso lecto-escritor, que lo identifique cuando ya están en bachillerato y el proceso ya ha estado adquirido de una mala manera. Entonces, obviamente, se le va a dificultar. Entonces, cuando estas dificultades no se pueden identificar a tiempo, pueden aparecer consecuencias como bajo rendimiento académico, frustración frente al aprendizaje, desmotivación frente al aprendizaje, un baja autoestima o ansiedad o rechazo hacia las tareas escolares. Por el contrario, cuando existe una detección temprana y un apoyo oportuno, los estudiantes pueden desarrollar estrategias que les permitan progresar académicamente y fortalecer su confianza sobre todo. Entonces esto nos lleva a las señales tempranas que podemos identificar en los diferentes niveles, como vamos a iniciar con educación inicial. En educación inicial, en esta etapa casi de los 3 a los 5 o 6 añitos, todavía no hablamos de un diagnóstico como tal, porque se pueden confundir ciertos criterios diagnósticos a comportamientos normales a estas edades, ¿sí? Pero sí podemos observar indicadores de riesgo relacionados con el desarrollo del lenguaje y la conciencia fonológica, ¿ok? Algunas de estas dificultades pueden ser dificultades para reconocer rimas o los sonidos del lenguaje, problemas para aprender letras o relacionarlas con sonidos o símbolos, dificultades para seguir secuencias simples o problemas para recordar instrucciones sencillas, ¿sí? Ahora, en la educación general básica, que ya vamos desde los 6 añitos hasta los 12,
más o menos es la época donde comienzan los aprendizajes formales de lectura, escritura y cálculo, porque las dificultades se vuelven mucho más evidentes. Entonces, ¿cuáles son estas dificultades? Que tenga una lectura muy lenta o con muchos errores, que sea una lectura silábica, es decir, que en vez que diga la mamá está en el mercado, diga la mamá está en el, entonces no hubo una buena adquisición en esta parte de la conversión grafema-fonema, de codificar bien las palabras, entonces es mucho más evidente. También hay confusión frecuente de letras o sonidos. En la escritura hay errores ortográficos persistentes, por más que se le explique que la D y la B como que están ubicadas en diferentes direcciones, aún hay esta confusión. También dificultades para organizar ideas por escrito, una escritura poco legible. En matemáticas también hay dificultad para comprender cantidades, por ejemplo, que no entienda el valor posicional, cuáles son unidades, decenas, centenas, que se le dificulte ubicar la unidad con la unidad, sino que la unidad le pone con la decena y hay estas confusiones, ¿ya? También problemas para memorizar las operaciones básicas, que son suma, resta, multiplicación y división. También confusión en la resolución de problemas matemáticos, ¿ya? Entonces, todo esto, a esta edad, muchos estudiantes ya han sido evaluados o comienzan a recibir apoyo especializado porque es el nivel educativo o la edad en que más se logra identificar estas dificultades para intervenir a tiempo. Y por último, vamos a hablar del bachillerato. Aunque el trastorno se origina en la infancia, muchos casos se identifican recién en el bachillerato, cuando las exigencias académicas son mayores, cuando el profe a cada rato le dice que no pone atención en clase, que no realiza las actividades, que se sacan malas notas en las pruebas. Entonces, unas señales que se pueden observar es justamente que tiene dificultad para comprender textos académicos complejos. Cuando él lee las órdenes, se le dificulta entender qué en verdad tiene que hacer. También sigue persistiendo la lentitud al leer o estudiar grandes volúmenes de información. Entonces, prefiere no leer a que tener que leer, porque justamente no hay una buena lectura, no hay fluidez y sobre todo no entiende lo que está leyendo. Entonces, por eso se forma como este rechazo hacia la lectura. También hay problemas para redactar ensayos o textos largos o también en la organización de ideas. Cuando hablas tú con este niño o niño adolescente, como que lo que dice no tiene conexión o muchas veces no tiene sentido porque no logra organizar sus ideas de manera fluida. Entonces, todo esto nos sigue llevando al tema de que estas dificultades que pueden presentar nos lleva a una frustración académica, a un baja autoestima y una desmotivación escolar frente al estudio. Listo. Entonces, esto nos lleva a qué factores intervienen en el aprendizaje. Primero tenemos la atención, porque si no atendemos a lo que nos dice el profesor, no adquirimos los nuevos aprendizajes. Entonces, es muy importante que desarrollen esta habilidad atencional para prestarle atención al profesor. También aquí entra el lenguaje, porque si nosotros no adquirimos el lenguaje de forma correcta, lo que les había mencionado anteriormente, al momento de nosotros estar en una conversación, formular nuestras ideas, organizar nuestras ideas, no vamos a poder comunicarnos como quisiéramos con las personas y va a haber una barrera comunicativa. También en el tema de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es nuestra memoria a corto plazo. ¿Y para qué nos sirve más que todo? Es porque mientras nosotros vamos desarrollando una actividad, nos vamos acordando las indicaciones. Entonces, la pregunta uno dice que tengo que dibujar una manzana debajo de la mesa. Entonces, hasta que el niño vaya a la mesa, ya se olvidó dónde tenía que estar la manzana. Y quizás en vez de ponerle abajo, le puso arriba y en vez de una manzana, dibujó una pera. Entonces, es importante fortalecer la memoria de trabajo. También en el procesamiento visual auditivo, siempre hay que descartar que no haya dificultades en el tema auditivo y visual, que no vaya a necesitar lentes o que no escuche bien, porque eso puede ser la raíz de las dificultades de aprendizaje y más no ligado a un trastorno como tal. Y también en las funciones ejecutivas, que mayormente, como les había mencionado, son la memoria, la atención y la concentración. Ahora vamos a hablar de estrategias de intervención eficaces.
Las investigaciones muestran que las intervenciones más efectivas son aquellas que combinan apoyo pedagógico estructurado, estrategias cognitivas y acompañamiento emocional. Algunas estrategias incluyen enseñanza explícita y estructurada, que quiere decir que demos la información necesaria, porque muchas veces nos pasaba en nuestros tiempos que nos daban un párrafo grande para darnos solo una indicación. Entonces, hasta uno acabar de leer todo el texto, ya no sabemos muy bien qué teníamos que hacer, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que se busca es que presenten la información de forma clara, paso a paso, con ejemplos concretos y práctica guiada sobre todo. También la fragmentación de tareas. Dividir actividades complejas en pasos pequeños facilita la comprensión y reduce la sobrecarga cognitiva. Es decir, en realizar una resta vamos por partes. Primero tenemos que identificar unidad con unidad, decena con decena, centena con centena, y así. Y luego vamos, si es con reagrupación, sin reagrupación, entonces hacerles entender que la resta es quitar, es suprimir, y también en todos estos métodos, ¿no? Listo. Vamos, ahora en el uso de apoyos visuales. Esto es muy importante porque el usar mapas conceptuales, pictogramas, organizadores gráficos y agendas visuales ayudan a estructurar la información. No es lo mismo que yo pase la información y diga, a ver, hoy van a hacer un resumen, van a hacer un vocabulario y van a responder las preguntas y ya. Pero si yo presento esta información, digamos, escrita en el pizarrón, les hago anotar o doy más herramientas para que al momento, digamos, los chicos nos olvidamos y es como que ya estamos, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué era de hacer? Entonces, para evitarnos eso, lo más práctico es eh, usar los apoyos visuales. Esto nos ayuda y nos facilita mucho la vida. También la repetición y práctica sistemática, que quiere decir una repetición guiada fortalece la consolidación de los aprendizajes. No basta solo con decirles una vez la indicación, sino si van a hacer un trabajo, durante el tiempo que dure el trabajo, tienen que seguir dando la repetición de lo que tenían que hacer. No se olviden que hay que hacer el resumen. Después del resumen, sáquenle las palabras para el vocabulario y después del vocabulario respondan las preguntas. Es parte del aprendizaje en que nosotros estemos guiando, sobre todo igual para que no se pierda la desmotivación hacia la actividad. Y por último, uso de estrategias metacognitivas. Esto nos dice que enseñar a los estudiantes a reflexionar sobre cómo aprenden, planificar sus tareas y evaluar sus propios procesos, porque antes, cuando nos enseñaban en matemáticas, solo había un modo de resolver las cosas. Entonces, ahorita en estos tiempos todos tenemos diferentes formas de llegar a una respuesta, obviamente que estén bien. Entonces, la metacognición nos va justamente a eso de reflexionar cómo aprendo. Quizás yo no aprendo como el profesor me está enseñando, pero yo aprendo de esta forma y les hace un poquito más conscientes a los estudiantes y sobre todo ser flexibles y darles estas herramientas que ellos puedan realizar como saben, nos ayuda bastante, ¿sí? Y de aquí nos lleva a algo súper importante. Dentro de los trastornos específicos del aprendizaje, no solo cae la responsabilidad en el psicopedagogo, sino hay un rol esencial de la familia y la escuela. ¿Por qué? Porque el acompañamiento efectivo requiere trabajo en conjunto entre familia, docentes y profesionales especializados. Entonces, la escuela, ¿cuál es el rol de la escuela? Adaptar las estrategias pedagógicas, las adaptaciones curriculares, los ajustes razonables, los apoyos pedagógicos, brindar apoyos específicos y sobre todo realizar un seguimiento del progreso académico. Y la familia, por otra parte, nos ofrece el apoyo emocional, el fortalecer los hábitos de estudio y reforzar los avances de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, todo esto en conjunto con la terapia de intervención nos va a ayudar bastante a que pueda haber mejoras, porque como yo siempre menciono en terapia, de nada me sirve a mí yo generar en mi hora de intervención ciertos hábitos cuando en casa no se fortalecen y en escuela no tenemos el mismo hilo conductor. Entonces, como que se trabaja a ciegas. Entonces, por eso es importante
también ser consciente de que yo como familia tengo que apoyarle de esta manera. De decir que es que no es que no puedas, sino que tu cerebro procesa las cosas de manera diferente y necesitas aprender de forma diferente. Y en la escuela también, dejar de etiquetar, de estigmatizar, como, y solo encargarnos como de reducir los ejercicios o Juanito no puede hacer esto, él va a estar al lado de la profesión, no, sino busquemos formas, como nos dice el DUA, más inclusivas para estos estudiantes que se les dificulta, que no sea justamente en el segregar, como que los que no pueden van a estar en este grupo y los que sí pueden van a estar en este grupo, sino unificar, porque los apoyos que va a necesitar, por ejemplo, una persona que tenga dislexia, nos va a ayudar para todos. A todos nos va a servir que la letra nos hagan un poquito más grande, a todos nos va a servir que nos presenten dibujos en las indicaciones para que el aprendizaje sea más significativo. Entonces, esto es el rol que todos debemos cumplir. Por lo que los trastornos específicos del aprendizaje no definen la capacidad de una persona para aprender ni su potencial futuro. Con una detección temprana, estrategias adecuadas y acompañamiento respetuoso, es posible transformar las dificultades en oportunidades de desarrollo. Cada estudiante aprende de manera distinta y cuando comprendemos esas diferencias, podemos construir caminos de aprendizaje más inclusivos y efectivos. Lo que yo mencionaba, eh, cada uno aprende diferente y recepta la información de forma diferente. Lo importante es la meta, es llegar al aprendizaje. No importa cómo, no importa en qué maneras, pero lo importante es llegar al aprendizaje y uno poder demostrar, ¿ok? Entonces, hoy hablamos sobre lo que son los trastornos específicos del aprendizaje, cómo pueden identificarse de manera temprana y qué estrategias de intervención han demostrado ser eficaces. También revisamos algunas señales importantes a lo largo del desarrollo y también herramientas basadas en evidencia que permitan acompañar el aprendizaje de manera más adecuada y oportuna. También es importante mencionar que más allá de los conceptos y las estrategias, es importante recordar que cada proceso de aprendizaje es único. Las dificultades no definen la capacidad ni el potencial de una persona. Lo que a mí se me dificulte algo no quiere decir que yo nunca voy a llegar a desarrollarlo o a hacerlo, sino lo que realmente puede marcar la diferencia es la forma en que comprendemos esas dificultades y cómo los hacemos positivas y cómo acompañamos los procesos de aprendizaje con respeto y conocimiento. Intervenir a tiempo, acompañar con respeto y decidir con información cambia ya trayectorias. Si este contenido resonó contigo o reconoces algunas de estas señales en un niño, niña o adolescente, buscar orientación profesional puede ser un paso importante. Una evaluación oportuna permite comprender con mayor claridad lo que está ocurriendo y tomar decisiones informadas sobre el acompañamiento educativo y emocional que cada estudiante necesita. Gracias por ser parte de este espacio. Seguimos acompañando procesos en compromiso, ciencia y humanidad. Muy buenas tardes.